En esta oportunidad vamos a ver la diferencia entre dos Biblias. Esta Biblia que yo le llamo normal y esta Biblia de estudio. Esta Biblia de estudio es la versión NBI, que la utilicé por muchos años y que en estos últimos años me cambié por esta que es la nueva versión de las Américas. Antes tenía de las Américas y ahora la nueva versión de las Américas. Esta versión de estudio, ustedes se pueden dar cuenta inmediatamente cuando uno las toma, es que son mucho más gruesas que una versión normal. ¿Por qué? Porque trae mucha más información que ayuda al lector a poder ubicarse y poder tratar ciertos temas de la Biblia sobre algunos capítulos, versículos en específico. Bien. Bueno, revisemos lo que es una Biblia de estudio para que sepamos si en el momento que usted elija una Biblia, bueno, elige si quiere una normal o una de estudio. Tiene un sticker porque mi hija cuando estaba chica ahí se lo pegó y lo tengo de recuerdo. Bueno, esta Biblia en particular trae mucha información y mucho gráfico y también mapas muy interesantes al final, una estructura que ayuda mucho al estudiante cuando uno está comenzando, ¿no? Las cronologías del Antiguo Testamento, las tiene en la primera página, lo que nos ayuda inmediatamente cuando estamos tratando un tema, estamos viendo un tema, por ejemplo, el Reino Unido, el Reino Dividido en el Antiguo Testamento, ¿en qué año más o menos fue eso? Bueno, uno viene a estos mapas cronológicos y ya se ubica, más o menos en estos años estuvo el Reino Unido, después el Reino Dividido, jueces, ¿cuándo fue? Más o menos en estos años, y qué acontecimientos paralelos habían en ese momento, ¿ya? En Mesopotamia, en Egipto, en Siria, en Persia, y uno con eso tiene la ubicación em, histórica. Entonces puede ir a libros históricos sobre qué es lo que estaba pasando en Egipto en aquellos años, en ciertos imperios o ciertos reinos, y de tal manera que hace el paralelo con lo que estaba pasando en la nación de Israel, ¿ya? Muy interesante. También esta Biblia nos va a aportar algo que lo tenemos en la siguiente página. Dame un segundo. La ubicamos que son unos dibujitos, unos monitos que aparecen acá. Y vamos a ponerle aquí al centro de la cámara. Estos tres dibujitos que tenemos acá, que van a estar apareciendo durante nuestra lectura. Esta ramita que aparece acá explica acá que esta rama llama la atención a referencias de la escritura con nota de estudios que tienen principio práctico para la aplicación personal. Entonces, cuando uno está leyendo un texto y abajo aparece esta ramita, entonces esos textos son de aplicación personal. Luego aparece esta pala, y esta pala señala las referencias que contienen nota de estudios con aclaraciones de estudios de arqueología. Entonces usted está leyendo ciertos textos, especialmente en el Antiguo Testamento, aparece este dibujito en la parte de abajo y tiene una referencia arqueológica, ¿ya? Sobre lo que han descubierto sobre ese tema. Cuando aparece esta silueta de una cabeza humana, identifica un boceto de un personaje. Estamos estudiando una carta de Pablo, aparece este dibujito de la parte de abajo, entonces va a explicar quién es Pablo, dónde nació, qué hizo, etcétera, etcétera, para uno tener una referencia inmediata. También nos va a aportar con textos relacionados del Antiguo Testamento, que son importantes para quien está estudiando el Antiguo Testamento. Y esto que yo lo encuentro maravilloso, porque cuando uno está estudiando la Biblia y que no tienen las Biblias normales, es que, por ejemplo, usted abre el libro de Génesis y al principio nos va a traer una introducción. Antes que parta el libro de Génesis, aquí empieza el libro de Génesis en adelante, trae una introducción bastante grande que ya nos muestra aquí el primer dibujito, la palita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta información que está acá nos va a mostrar información de carácter arqueológico. ¿Se fija usted? Las fechas, el autor, el tema del mensaje, los aspectos literarios de la carta
en este caso del libro, y un bosquejo tipo para poder dividir el libro y entender cómo podemos estudiarlo de mejor manera. Eso es muy importante y muy provechoso para el estudiante de la Biblia. Bueno, si nos vamos, entonces vamos a abrir un poquito más aquí adelante. Por ejemplo, aquí estamos todavía en Génesis capítulo 5 y uno está estudiando este capítulo, está leyendo, aparte de unas breves referencias que vamos a tener acá como en cualquier Biblia, como las Biblias normales. Esto trae una porción más o menos gigante aquí abajo, que prácticamente ocupa casi la mitad de la hoja. También quiero decirle que están dos columnas, ¿no? En dos columnas. Y con sus referencias de los textos aquí a los lados, tanto para un lado como para el otro. Y aquí abajo tenemos explicaciones más extensas sobre lo que estamos leyendo, ¿eh? En este caso, el arbolito para aplicaciones de carácter personal. Y vamos a encontrar también arqueológicas más adelante. Bueno, en este caso casi todas arbolitos. Aquí lo que les explicaba antes, por ejemplo, estamos en este capítulo donde se está hablando de Noé, aparece esta silueta y aquí nos va a decir quién es Noé, qué significa su nombre, qué sabemos de él, etcétera, etcétera. Inmediatamente nos da una referencia sobre el tema. Bueno, si nosotros avanzamos, nos vamos a encontrar también dentro de la lectura con mapas. Por ejemplo, la campaña de Nabucodonosor contra Judá. ¿Cómo fue la campaña? ¿Cómo invadió Judá? ¿Cómo lo atacó? ¿Cómo se produjeron las batallas? Etcétera, etcétera. Y nos va mostrando por dónde entró, etcétera, etcétera. Cosa que no nos trae una Biblia normal. Bien. Avancemos un poco en esta Biblia. Y ya les conté ya de que vienen dos columnas y fíjense ustedes las porciones más o menos grandes de explicación, o sea, prácticamente mucho más de la mitad de la Biblia son antecedentes que se nos entregan para poder estudiar de mejor forma la Biblia, ¿ya? Ahora, claramente muchos de estos temas que están aquí abajo son de opinión, algunos con referencias arqueológicas, como las que les mencioné hace un rato, así que ahí tienen una fuente verdadera, pero hay otros temas también que son de opinión, entonces uno tiene que lograr discernir qué le puede servir o no dentro del estudio. Siempre es recomendable consultar varios autores para ir dándose una idea sobre algunos asuntos propios de la Biblia. ¿Bien? Y cuando empezamos ya el Nuevo Testamento, que tenemos acá, encontramos también algo muy interesante, es que nos trae una cronología de la vida de Jesús, cosa que no nos trae en las otras Biblias, donde nos va colocando los principales acontecimientos, los 3 años del Señor, el año de la inauguración, el año de la popularidad y el año de la oposición, perdón. Y así sucesivamente nos va mostrando algunos eventos que son muy importantes y característicos de la vida del Señor y los textos, ¿ya? Y recuerde que los evangelios son sinópticos, entonces vamos a encontrar a veces la misma historia en uno, dos o los tres o los cuatro evangelios. Vamos a explicar también en un video sobre lo que son los Nuevos Testamentos solo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del Nuevo Testamento. Y aquí trae la última semana de Cristo, los acontecimientos de la última semana espectaculares cuando uno quiere hacer un estudio o quiere profundizar sobre ese tema. Bien. Bueno, así sucesivamente, toda la Biblia la tenemos de esa forma y llegamos ya a la parte final, donde tenemos tablas de pesas, medidas, monedas, índice temático, índice de nota, glosario, concordancia, índice de mapa, índice de mapas a color. Bien, esto es muy interesante porque durante la lectura uno va a encontrar algunas referencias a ciertos números y que uno debe venir aquí atrás para poder entenderlo, ¿ya? De la misma manera en que yo les mencioné en el video anterior sobre conocer una Biblia desde cero, tiene un índice temático, ¿no? Lo trae ya sobre diferentes temas y con los versículos correspondientes para uno poder ir rápidamente a él. Pero también tenemos un índice de notas, ¿ya? Que es un poquito diferente a lo que está acá, es decir, las notas que nosotros encontramos acá en la lectura
las encontramos con la referencia en esta sección que se llama el índice de notas, ¿ya? También, esto es bastante extenso, ¿no? Encontramos un glosario sobre ciertas palabras con algunas explicaciones de qué significa cada una de esas palabras, ¿ya? De la A a la Z. Una concordancia, también que es muy importante, que esta es una concordancia que es propia de la versión internacional, donde nos va a traer la mayor cantidad de textos sobre un tema relacionado. Si no es la mayor, o todos los textos. Así simplemente. Entonces aquí uno ahorra inmediatamente, porque tiene una concordancia bastante completa esta Biblia, ¿no? Según estamos observando. Fíjense ustedes, es muy grande. Y también encontramos el índice de mapas. Porque dentro de la lectura que yo les decía, nos va a señalar en esta parte de abajo ciertos aspectos arqueológicos y también de mapas, y nos va a dar números de referencia que debemos ir aquí atrás y aquí encontrarlo. Entonces, cuando queremos saber dónde estaba Berseba, bueno, vamos a estos diferentes números que nos llevan entonces a esos mapas. También, si más recuerdo, aquí los tengo, perdón. Bueno, es una Biblia que estaba usando, entonces tengo algunas notas acá. Y sus respectivos mapas, que son bastante buenos para poder estudiar. Esto es lo que nosotros tenemos y encontramos en la gran mayoría de las Biblias de estudio, ¿no? Y que hay una gran diferencia entonces entre una Biblia de estudio y una Biblia normal, que es la que yo les mostré en el video anterior. La podemos darnos cuenta, digamos que uno bastante gruesa, no es que aquí se haya revelado más y aquí menos, simplemente es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que acá vienen notas de estudios y ya por el grueso estamos dándonos cuenta que el 50% de esta Biblia son notas que pueden ayudar al estudiante de la Biblia. Ahora, un consejo: no hay ninguna Biblia de estudio que pueda ayudarle más que leer la palabra del Señor. O sea, leer, leer, leer y leer. Esa es la clave. Leer mucho, orar a Dios, pedirle al Señor sabiduría y poder entender su palabra. El Señor ha dejado la revelación escrita y esto es para que todos podamos entenderla. No hay aquí ciertas personas nomás que puedan saber todo lo de la Biblia. Esto ha sido dejado para la humanidad para que todos podamos entenderle. Cuando decimos todos es absolutamente todos. Esto es simplemente una ayuda, ¿ya? Una ayuda que está escrita por hombres que son falibles, por lo tanto se pueden equivocar y hay elementos aquí que a veces no están de acuerdo correctamente con la palabra del Señor, ¿ya? Pero es una ayuda cuando uno comienza, ¿no? Después ya uno con los años, lo que me ha pasado a mí por varias razones. Una, porque ya es un poco pesada cuando uno anda trayendo esta Biblia para todos lados. He optado por una un poco más delgada, flexible también, que son las que me gustan. Y esa es una característica bastante interesante esta, que también la regaló mi esposa. Y es flexible, que es para poder tomarla, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, de esta otra que les voy a mostrar, que es una Biblia también que usé por muchos años, que es la Biblia de referencia Thompson, y que aquí esta no es flexible, pues es dura, entonces hay que tener una muñeca de aquella ahí para poder sostenerla cuando uno se traslada con ella. Vamos a hacer más adelante un video sobre esta Biblia y explicar un poquito, digamos, de qué es lo que trae para que usted pueda tener opciones al momento de elegir su Biblia para estudiar. Gracias por ver este video. Comente si le gusta, si no le gusta, qué le parece, si encuentra, digamos, alguna otra Biblia que recomiende para el estudio. Y no olvide suscribirse en nuestro canal y revisar también los otros videos que estamos realizando. Serán de mucha ayuda para usted. Que el Señor le bendiga.